Venezuela, al inicio de las eliminatorias, tuvo un buen comienzo con partidos, como el agónico empate con Brasil, o también su goleada contra Chile como condición de local, y una buena Copa América. Pero Venezuela es bien cierto que tampoco fue color de rosa. Venezuela para ese año fue cuarto en las eliminatorias gracias a que pudo y supo aprovechar las ocasiones u oportunidades que se le presentaban en el camino para poder posicionarse en cuarto lugar de la clasificación. Espero y entiendas a lo que voy en el video. Pero sí que es cierto que Venezuela no del todo fue tan malo, sino fue más allá de las malas decisiones o el hecho de no saber aprovechar bien las oportunidades. Ya entenderás a lo que iba con el inicio del video. Ya como todos saben, después de la derrota contra Bolivia, no todo estaba perdido, pues Venezuela tuvo una gran ocasión u oportunidad, si se le puede decir así, pues Uruguay tuvo una gran baja de jugadores importantes, de hecho la gran mayoría titulares, ya que los jugadores tuvieran una polémica pelea entre los hinchas colombianos de la pasada Copa América, en el encuentro de semifinales Colombia-Uruguay, y Conmebol directamente sancionó a los jugadores involucrados en la pelea, entre ellos Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, entre otros. Era una gran oportunidad para Venezuela, pues además de la gran baja de Uruguay, también jugaban en condición de local. Venezuela ese partido lo dominó, tuvo más de 20 remates y solo 5 de ellos fueron al arco. Claro, una gran actuación del portero, pero es verdad que para jugar contra un grupo C, siendo francos, Venezuela pudo dar más en ese partido. Y bueno, Venezuela no pudo sacar los 3 puntos y solo pudo sumar un punto de empate, que con esos 3 puntos lo pudo posicionar en un mejor lugar. Luego, tras 3 empates en condición de local, entre esos los más grandes de Conmebol, Argentina y Brasil, por más que sea un empate y todo, se sigue estando inconforme del resultado. Pues más allá de todo, Venezuela pudo dar más e incluso por lo menos llevarse la victoria en 2 de esos 3 partidos. Luego vino ese importante partido contra Paraguay, pues hay que recordar que para ese entonces Paraguay estaba en zona de repechaje y nosotros aún seguíamos en clasificación directa. Y eso lo ponía en un rival directo, pues al ganar Venezuela podría dejar a Paraguay algo más alejado, mientras que Paraguay si ganaba el encuentro entraba a clasificación directa y quitaba a Venezuela esas chances de clasificación directa y podía complicar aún más las cosas. Y bueno, ya sabemos qué pasó en el partido. Un partido con un sabor amargo ya que nosotros íbamos ganando en ese encuentro 1-0. Pero al segundo tiempo Paraguay arrancaría más fuerte y gracias a ciertos errores arbitrales y errores en la defensa de Venezuela se fue desmoronando el partido. Ojo, aunque cito que no todo es arbitral, ni quiero excusar, pero sí que es verdad que el árbitro tomó unas decisiones algo cuestionables. Bueno, hasta que Paraguay anotaría el gol del empate y luego el gol de la remontada, haciendo complicarle más las cosas a Venezuela de la clasificación directa. Y cabe resaltar que también estaba Bolivia peleando por los puestos de repechaje, por lo tanto también por ahí estaba complicada la cosa. Bueno, después del encuentro a Paraguay le tocaba jugar contra Bolivia en el Alto y Venezuela nada más puede depender que Bolivia y Paraguay se empataran, siendo difícil ya que jugaban en el Alto. Eso pensé, pues dicho y hecho. Después de un partidazo lleno de goles, Paraguay le empataría a Bolivia al último minuto, dejando hacia la Vinotinto aún con vida para pelearse no solo el repechaje, sino también la clasificación directa. Pues hay que recordar que eh, por una u otra parte, si Bolivia ganaba, podía quitarle los puestos de repechaje a Venezuela y alejarlo algo más de ese cupo mundialista. Por otra parte, si Paraguay le ganaba a Bolivia, pues también podía complicar a Venezuela porque se estaría alejando aún más de Venezuela para poder quedarse con la chance de clasificación directa. Pues gracias a ese empate le daba un respiro a la Vinotinto. Bueno, la selección venezolana ya solo dependía de sí misma y solo tenía que hacer una cosa, ganarle a Chile. Y no era tan descabellado, pues más allá del historial de Venezuela con Chile, sí que es cierto que Chile no estaba en su mejor momento y estaba de última en la tabla. Venezuela llegó al partido de Chile y le pasó lo mismo que con Paraguay, lastimosamente un partido el cual se iba ganando, íbamos dominando, pero lastimosamente por errores defensivos otra vez se volvió a perder
las chances y un Chile débil derrotaba a Venezuela con un resultado 4-2. Espero y no se ofenda algún chileno que vea el video. Ya después de esa dura derrota, Venezuela se le complicó las cosas. De hecho, si Bolivia, o en caso contrario, como ya expliqué anteriormente, en caso contrario, si Paraguay ganaba el partido, Venezuela estaría prácticamente, o bueno, no prácticamente, pero sí es verdad que se alejaría un poquito de esa cupo mundialista, o sea, de la clasificación directa. Y pues en el caso de Bolivia, como expliqué también anteriormente, si le ganaba, pues se quitaba a Venezuela del puesto de repechaje y también podía complicar aún más las cosas. Y es verdad que ahorita no estuviéramos en repechaje, sino que Bolivia seguiría en repechaje con un punto de diferencia. Y bueno, gracias a esas circunstancias y el fútbol, pues Venezuela sigue de pie y recientemente pudo sacar un resultado positivo contra Perú, que ya vamos a eso. Que no sé si se sabía, pero Perú y Venezuela se jugaban la clasificación por vía de repechaje. Esto, bueno, esto es el más reciente, pues. Estoy hablando de pasado, sino eso ahorita. Pues Perú al ganarle a Bolivia por condición de local, que no sé si recuerdan, pero Perú le ganó 3-1 de condición de local a Bolivia, pues se metía a puestos de repechaje. Y en tal caso, si Venezuela le ganaba a Perú, pues dicho y hecho se metió a los puestos de repechaje. Y cabe resaltar también por cosas del destino, Bolivia empataba el partido contra Uruguay sorpresivamente, incluso cuando Bolivia dominó totalmente el partido. Y eso le daba un respiro y chances para ambos. Pues en el caso de Venezuela, como expliqué anteriormente, si Bolivia llegara a ganar ese partido quedaba a 4 puntos de Venezuela. Claro, en tal caso aún más triste si Venezuela no le ganaba a Perú. Pero igual, al ganarle quedaría con un punto de diferencia de Bolivia. Y eso complicaría las cosas de Venezuela. Bueno, gracias a Dios Venezuela pudo aprovechar la oportunidad grande que le vino y ahora está de regreso en posición mundialista. Pero sí que es verdad que Venezuela, gracias a esos errores y no aprovechar circunstancias, se vino muy abajo y es algo en lo que se teme mucho. Y sí, hablo de la mentalidad de la selección, que si es que es cierto que no saben llevar la presión de un partido importante. Lo mismo pasó con Canadá, pasó con Paraguay siendo rival directo, pasó con Chile que también no era tan rival directo, pero sí que es verdad que era clave ganarle para poder no solo clasificar en vía repechaje, sino también clasificar de forma directa y no tener tantas complicaciones como las estamos teniendo en esta fecha. Pero bueno, ojalá y Venezuela le gane a Bolivia y dé unos buenos resultados los siguientes partidos que vienen. Pues otra chance como esta no podía haber. Y más que Bolivia siempre es un rival que le hemos sabido ganar. Eso es muy cierto. Y más que todo en condición de local. Sí que es verdad que en condición de visita nunca hemos podido sumar un punto, pero en condición de local sabemos cómo ganar. Pero es algo que pesa mucho en la selección, que es la mentalidad. Igual tengo fe en mi selección y así como supo ganar una final tan difícil contra Perú, porque no podría contra Bolivia. Espero que te haya gustado mi video, pues es uno de los primeros que hago en mi canal. Suscríbete y apóyame para así llegar a más personas y hacer más contenido como este. Sin más nada que decir, gracias por ver.